y en los años 1984 y 1991, y eso sí que fue una amnistía, porque esas rentas pagaban el 0. Ahora, como les he dicho, paga el 8 o el 10%. Por tanto, es muy importante en este momento para mejorar los ingresos del Estado. Irá acompañado de un plan de lucha contra el fraude fiscal que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Muchas gracias. Señor diputado. Gracias, señor presidente. Somos conscientes de la situación de gravedad que tiene nuestro país. Por eso viene hoy la pregunta y por eso además entendemos que esta no es la manera de combatir la situación del déficit que tenemos. Cuando el anterior Gobierno propuso una amnistía fiscal, hicieron desde el Partido Popular dos declaraciones especiales. Una la hizo usted, señor Rajoy, y dijo literalmente que los que ya pagan van a pagar más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Eso era en oposición a la medida que se intentaba adoptar. La señora de Cospedal dijo literalmente: es tan injusto, tan antisocial, que a los que pagan impuestos se les suben y a los que no pagan se les amnistía o se les perdona. Hoy, como ayer, señor Rajoy, la amnistía fiscal a ricos sigue siendo injusta, inútil, inconstitucional y además incrementará el fraude. Es injusta porque premia a los grandes defraudadores. Es inútil porque la recuperación de lo defraudado, según las cuentas del Gobierno, es cicatera. Es inconstitucional porque vulnera el espíritu y la letra del artículo 31 de la Constitución española en lo que tiene que ver con la progresividad del pago de los impuestos. Y usted juró cumplir la Constitución española y hacerla cumplir. Es un efecto llamada a la insumisión fiscal, a no pagar a los que sí pagan todos los impuestos con regularidad. La amnistía fiscal permite que nos sigan robando a todos con impunidad. Señor Rajoy, el problema del fraude no se resuelve recortando recursos a la agencia tributaria, como en el presupuesto de este año, de manera continuada, y premiando a los defraudadores. Le propongo, por ello, un plan serio que aumente los recursos y la plantilla de la agencia tributaria y reforme su metodología, organización y distribución del trabajo. Se persiga el fraude con igual tesón que estafan los defraudadores. Modifique el paraíso fiscal de la SICAP. Limite a 1.000 euros los pagos en efectivo. Establezca un impuesto a las transacciones financieras. Ponga un impuesto a las grandes fortunas. Firme un acuerdo con los paraísos fiscales como ha hecho Alemania y proponga en la zona euro suprimir los billetes de 500. Y cuando anuncie recortes de 10.000 millones, hágalo en sede parlamentaria. Muchas gracias. Señor presidente. Este no es un procedimiento habitual, pero como ya le he dicho, es un procedimiento recomendado por la OCDE en situaciones complicadas. Es un procedimiento que ya se utilizó en España en los años 1977, 91 y 94 y, como le he señalado antes, vendrá acompañado de un proyecto de lucha contra el fraude fiscal que aprobaremos el próximo viernes en el Consejo de Ministros, donde se incluirán una serie de medidas. Ahora le puedo apuntar una, que es la limitación del uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. No podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional, y aquellos que incumplan la prohibición anterior se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y además esa responsabilidad será. Gracias, señor presidente. Pregunta al presidente del Gobierno del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿va a iniciar usted el diálogo sobre la reforma laboral? Señor presidente del Gobierno. Iniciar no, vamos a continuarlo, porque llevamos mucho tiempo hablando de la reforma laboral. En cualquier caso, le recuerdo que la reforma laboral fue convalidada en esta Cámara por el voto de 197 diputados, que algún valor supongo que tendrá. Y esos señores diputados lo hicieron porque consideraban que era imprescindible para volver al crecimiento económico y al empleo. La reforma laboral va en la línea de la legislación de los demás países de la Unión Europea y tiene unos objetivos muy claros. El más importante es favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Y sobre la base de esos objetivos, que son claros e irrenunciables, pues nosotros estamos dispuestos a debatir, a discutir y a dialogar con cualquiera, incluido, como es natural, con su grupo parlamentario. Gracias. Señor diputado.
Gracias, señor presidente. Hace 2 semanas millones de trabajadores hicieron una huelga y se manifestaron contra una reforma laboral que ha aprobado su gobierno, que, por cierto, hasta ahora ha dado la callada por respuesta. Le dijeron a usted, señor presidente, que no se trataba de una reforma laboral más, que era una ruptura de los consensos sociales básicos que habían permitido construir durante 30 años nuestro sistema de relaciones laborales. Recientemente ha aprobado usted el presupuesto, un presupuesto que profundiza en la recesión, que profundiza en el desempleo y del que solo se benefician los grandes defraudadores fiscales. No ha convencido a nadie y por eso antes de ayer y a través de una nueva nota de prensa usted anunció recortes adicionales de 10.000 millones de euros en sanidad y en educación. ¿Es una ocurrencia? No lo sé. ¿Una improvisación? Tampoco. Quizá una ocurrencia improvisada. Lo que es cierto es que tiene gravísimas consecuencias sociales y que usted lo ha hecho sin hablar con las comunidades autónomas. Y ha traído usted a esta Cámara una ley de estabilidad presupuestaria que incumple, que rompe el acuerdo que ustedes y nosotros teníamos y que ha llevado el 0,4 de déficit estructural al déficit cero. Pero la economía española anda muy mal, señor presidente, usted lo acaba de decir. Le podría decir que esconder los presupuestos ha generado desconfianza, que los presupuestos han generado desconfianza, que ese ejercicio falso de soberanía fiscal ha generado desconfianza, que la pelea entre sus ministros y sus portavoces genera desconfianza, pero creo que mi responsabilidad hoy aquí me lleva a pedirle que recupere usted los consensos estructurales, los consensos, el político, el social y el consenso institucional que están rotos. Que llame usted a los sindicatos que se lo han pedido y a los empresarios. Que hable usted con los presidentes de las comunidades autónomas, que llame usted a los partidos políticos, empezando por el Partido Socialista, para hablar de la situación económica. Representa un partido que ha gobernado y que va a volver a gobernar. Y sabe usted, porque se lo he dicho, que hay líneas rojas que no vamos a traspasar. Pero entre el no sistemático de su oposición y el sí absoluto que ahora pretenden, creo que hay un espacio para el diálogo que estamos dispuestos a explorar, en el bien entendido que la defensa de los derechos sociales de los españoles no la vamos a dejar nunca. Y estamos dispuestos a explorarlo porque entiendo que el diálogo, el acuerdo, fortalece a nuestro país. Y fortaleza y confianza, señor Rajoy, es lo que necesita España en este momento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente del Gobierno. Señor presidente. Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba. Hace no mucho tiempo en España ustedes aprobaron una reforma laboral. Lo hicieron sin acuerdo. También hubo una huelga general y los sindicatos dijeron algo parecido a lo que han dicho a lo largo de las últimas fechas. Poco tiempo después aprobaron también por Real Decreto Ley y sin consenso con nadie una legislación sobre reforma de la negociación colectiva. Nosotros presentamos a la reforma laboral 71 enmiendas. Ustedes no nos aceptaron ninguna. Y no nos aceptaron ninguna. Yo le recuerdo lo que dijo usted en aquel momento. La reforma laboral no se va a tocar porque ya está en el Parlamento. Ahora lo que se va a hacer es desarrollarla y trabajar sobre ella, pero no se va a tocar. La reforma está aprobada y no se va a retocar. Padece usted amnesia selectiva, señor Pérez Rubalcaba. Yo no voy a hacer lo mismo que usted. Yo estoy dispuesto a hablar con usted, con todos los grupos de esta Cámara y seguimos hablando con las organizaciones sindicales si quieren aportar algo que sirva para mejorar la reforma laboral. Yo he hablado con usted siempre que usted ha querido, usted lo sabe. Ya nos hemos visto más de una vez desde que yo soy presidente del Gobierno y estoy dispuesto a continuar hablando. Pero me gustaría que usted aprobara la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque nosotros en su día aprobamos la reforma de la Constitución. Probablemente no con su criterio, pero sí con el criterio a favor del Grupo Socialista y del presidente anterior, que fue el que me lo planteó. Está muy bien el hacer planteamientos de consensos, de llegar a acuerdos y entendimientos, pero una cosa son las declaraciones generales y otra es luego, a la hora de hablar con los demás, llegar a acuerdos. Porque yo hace mucho tiempo le he pedido que procedamos a la renovación de los distintos organismos que tiene que renovar esta Cámara y usted me lo ha retrasado y me lo sigue retrasando. Por tanto, deje de predicar, empieza a dar trigo y estoy dispuesto a hablar con usted cuando lo estime oportuno y conveniente.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. En primer lugar, pregunta la diputada doña Rosa Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia. Señora diputada. Sí, gracias, presidente. El 14 de marzo el Parlamento de Cataluña admitió a trámite la ley de consultas. Sin derogarla, venía a sustituir la ley que actualmente está en el Tribunal Constitucional y que aprobó el tripartito de Montilla. Unos días después, el presidente Artur Mas, desde Bruselas, acusaba al Gobierno de España de tener miedo de la democracia por oponerse a la ley de consultas o por la posibilidad de que puedan preguntar por el pacto fiscal, la independencia o cualquier otra cuestión. Señora vicepresidenta, teniendo en cuenta que España está en el punto de mira de las instituciones europeas, teniendo en cuenta que la consulta sobre la fiscalidad, la independencia o cualquiera otras para Cataluña exceden de las competencias autonómicas, le pregunto si no cree el Gobierno que ha llegado la hora de que se actúe de forma que quede claramente establecido el principio de jerarquía del Estado. Gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Señora Rosa Díez, me pregunta usted por una ley que está en tramitación en el Parlamento de Cataluña y yo le voy a ser muy directa y muy clara. Nuestra Constitución establece dos límites que las consultas populares autonómicas no pueden rebasar. En primer lugar, que las comunidades autónomas necesitan autorización del Estado para convocar referenda y, en segundo lugar, que las consultas populares no pueden exceder del ámbito de las competencias de la comunidad autónoma de la corporación local. Por eso, tanto si esa ley se aprueba como si en su aplicación se excede la Constitución, este Gobierno cumplirá y hará cumplir la Constitución y acudirá al Tribunal Constitucional, tribunal en el que, por cierto, como usted muy bien decía, está pendiente de recurso una ley de consultas referendarias que aprobó un Gobierno socialista de Cataluña y que recorrió un Gobierno socialista de la Nación. Muchas gracias. Señora diputada. Sí, señora vicepresidenta. Como usted muy bien dice, aunque no lo ha dicho expresamente, lo digo yo, en un país en el que la jerarquía del Estado estuviera